Justamente ahora, en estos días, se va a presentar la Política Nacional de Ciudades, ¿no? Que sigue un poco los lineamientos de la agenda urbana aprobada en la reunión del 2016 de ONU Habitat. Y lo que creo que resalta varias propuestas y estrategias, pero para mí el tema de fondo tiene, y no solamente es un problema urbano, también es un problema rural y es un problema nacional y probablemente un problema global, es el del ordenamiento territorial. Y la agricultura urbana es una interfase, no solamente de modelo productivo, sino de la sociedad, porque las personas que trabajan en la agricultura urbana normalmente están vinculadas al campo y a la ciudad, tienen doble territorialidad. Entonces, jugar en esas interfaces creemos que pueden ser espacios y actores muy importantes para generar resiliencia ante eventos extremos en temas de cambio climático o crisis, ¿no? Para mí lo más importante es sacar lo más importante de nuestra vida moderna, la cultura apropiada, y rescatar lo más importante de nuestros saberes antiguos, tradicionales, ¿no? No solo saberes, sino técnicas, ¿no? Ancestrales. Y en esa combinación vamos a encontrar un nuevo futuro, un nuevo paradigma, una nueva forma de ver el mundo. El momento que estamos viviendo en el planeta, no solamente en la región y en el país, es probablemente la última oportunidad que tenemos para evitar una catástrofe climática si llegamos a superar los 2 grados centígrados de incremento. Es el tiempo de escuchar a nuestra madre tierra, mantengámosla viva para que sus frutos nunca mueran. Actualmente, las ciudades del mundo cobijan a un 55% de la población, pero producen hasta un 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero globales. Las ciudades son fábricas, se podría decir, de cemento en general, son concentradores de población, son los receptores de la población migrante del área rural hacia las ciudades, y son también muchas veces los causantes de la desagrarización de las sociedades. Las ciudades como origen, tienen ya bastantes, por lo menos hace 10.000 años empiezan las primeras conglomeraciones humanas amplias, en el Antropoceno justamente, y sirvieron como para poder resolver ciertas necesidades de los pobladores, pero ya después de 10.000 años se nos fueron de escala, ¿no? Tenemos ciudades de 22 millones, de 25 millones de habitantes, con zonas conurbadas que están creciendo cada vez más. El dato ese de la migración campo-ciudad es mucho mayor en realidad, y entonces efectivamente las ciudades son unas grandes devoradoras de energía y de agua, ¿no? Chupan las energías, las fuerzas, se traen agua, se traen energía, se traen una serie de servicios, y por otro lado botan basura, ¿no? Ya una vez que las utilizan, botan basura, botan agua sucia. Hemos estado escuchando en muchas discusiones, entrevistas, documentos, que la urbanización está cambiando a nuestro planeta. Está cambiando los ecosistemas y la biodiversidad de la que nosotros como seres humanos dependemos. Y que en el caso nuestro de Bolivia creo que se ha acelerado en los últimos 15, 20 años, ¿no? Debido justamente a fenómenos climáticos. En el caso del 83, los fenómenos de Niño y todos estos han generado fuertes salidas de migración, sobre todo en la parte del altiplano, pero que esos procesos han generado mayor acumulación de población en las ciudades, y también, diría yo, un cierto nivel de vulnerabilidad en temas de seguridad y soberanía alimentaria. Hablábamos entonces del impacto que tiene en las ciudades el cambio climático, y yo desde mi perspectiva lo dividiría en 4 áreas: en energía, en agua, en desechos y en áreas verdes, ¿no?
hablando de energía, evidentemente tenemos un problema porque no solo es la gradiente térmica que está incrementándose, esto significa que son veranos más calientes e inviernos más fríos, sino también el efecto isla de calor. Esto se llama al efecto cuando las superficies de la ciudad son demasiado asfaltadas, hay demasiados kilómetros asfaltados y que no tienen espejos de agua ni vegetación, y eso eleva por lo menos otros 2 grados la temperatura dentro de las ciudades, también por el poco espacio que dejan entre los edificios, las calles. Eso está provocando este efecto isla de calor. Y bueno, evidentemente nuestro derroche energético, que también está siendo de gran impacto. Estamos con los centros urbanos más poblados del mundo, en términos proporcionales, más o menos 70%, como tú dices, al 2030 se prevé que va a ser el 80%. Solo La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, las ciudades del eje, los departamentos del eje aglutinan más del 50% de casi el 70% de la población del país en sus núcleos urbanos. Las ciudades en nuestro país, desde Cobija en el norte, pasando por las grandes ciudades del eje central, hasta las ciudades de Tarija, Sucre o Potosí, más al sur, han atravesado un rápido crecimiento de su población, originado principalmente en la migración de población rural de los municipios aledaños hacia los centros urbanos, en búsqueda de educación superior, servicios básicos y oportunidades de una mejor vida. Yo lo que veo desde mi labor es que el gran problema que tenemos es un problema de paradigma, de visión del mundo. Nuestra visión del mundo es justamente todavía, desgraciadamente, el paradigma moderno, un paradigma que ya ha mostrado sus propias contradicciones. Las consecuencias ulteriores de la modernidad se han visto desde los 50 y el hecho de hacer más cemento, más ciudades, más infraestructuras centralizadas, cada vez nos muestra que son errores, que son problemas reales que tenemos que resolver, pero creo que el abordaje es muy parcial, son abordajes muy coyunturales, ¿no? O sea, de pronto en Caracara se cierra el tiradero de Cochabamba y nadie puede tirar basura, pero no ven el problema integral de la basura, sino ven específicamente que hay un grupo de gentes y entonces vamos a atacarlos a ellos, o vamos a ver en la laguna Lalay que hay un pequeño problema de contaminación, cuando es un tema ambiental de paradigma, de visión de cómo vamos a afrontar el futuro de nuestras ciudades, de nuestras infraestructuras. Parece algo ilógico, ¿no? Y eso pero se puede generar a partir de reconfigurar los equilibrios y las relaciones de poder que existen entre las ciudades y el campo. Entre nosotros como citadinos y los campesinos, que tenemos relaciones de poder bastante asimétricas y que no estamos sabiendo valorar, y solamente en contextos de crisis como lo que hemos vivido durante la pandemia o durante los eventos de octubre, recién empezamos a entender los roles reales que tenemos en cuanto al sostén de la sociedad y el rol que tienen los campesinos y la gente que nos da los alimentos. En realidad no es un problema netamente ambiental este asunto, porque el planeta tiene 4.600 millones de años, está a la mitad de su vida, ha pasado diferentes ciclos de cambios climáticos. Sin embargo, ahora el tema es un tema de paradigma civilizatorio. Nuestra sociedad, como está concebida, la sociedad moderna, las grandes ciudades, están siendo ahora muy vulnerables. Para que exista una catástrofe, tiene que haber la combinación de 2 elementos: un fenómeno natural extraordinario, como una inundación, un terremoto, una sequía, el cambio climático, y por otro lado una situación de vulnerabilidad, ¿no? Emplazamientos en mal estado, construcciones que no consideran agua, por ejemplo, suficiente, o que están mal construidas térmica, acústicamente. Entonces, en esa combinación aparece la catástrofe. Y también, diría yo, un cierto nivel de vulnerabilidad en temas de seguridad y soberanía alimentaria. Por eso es que también actualmente tenemos una importación de cerca de $680 millones anualmente en alimentos que generan pues un vacío en el tema de producción y soberanía alimentaria.
Entonces el reto obviamente de las ciudades es cómo primero frenamos estos procesos de migración, que es una cosa muy importante, cómo nos adecuamos a esta nueva coyuntura, que no solamente es una crisis climática, sino también es una crisis social, política, ambiental y económica también, y crisis de sistema en general. Es un momento crítico, es cierto, para las ciudades, fundamentalmente por la forma en la que actualmente estas concentran a la población, pero también es una prueba para nuestra civilización, para nuestras autoridades, para las políticas públicas, para el Estado de Derecho en general, porque si el Estado no es capaz, conjuntamente con las autoridades, de traducir esta situación en políticas y en prácticas efectivas, no vamos a poder superar esta prueba inminente que supone pues, el cambio climático, ¿no? Y los efectos que ya estamos viviendo. Sí, al igual que, digamos, se concentran población en las ciudades, se concentra contaminación y todo eso, son fuentes de polución, también son fuentes de conocimiento. Ahí se generan los procesos de innovación, de creación y recreación de los sistemas. Entonces las ciudades, desde el punto de vista, digamos, de la innovación y tecnología, investigación y conocimiento, tienen un gran potencial de poder explorar estas nuevas áreas en términos de buscar soluciones en los ámbitos académicos, pero sobre todo también acompañados en un anclaje territorial rural. Tenemos entonces hay que aprovechar la parte de nuestra cultura, hay que adecuarnos, hay que tomar la parte tecnológica, ecotecnológica de nuestra cultura y desechar la parte contaminadora. Eso se puede, es la cultura apropiada y la cultura enajenante. Tenemos que saber discernir entre esas tecnologías y combinadas o conjuntadas con conocimientos ancestrales. Entonces es el momento en que las ciudades pueden y deben ser líderes para promover el cambio hacia un desarrollo sostenible. Es un rol que a través de diferentes discusiones se ha definido que los actores locales, los gobiernos locales, son fundamentales y estratégicos para desatar este potencial que tienen las ciudades. Y obviamente proporcionar las soluciones para proteger la naturaleza, proteger los ecosistemas y de alguna manera tratar de asegurar la continuidad de la especie humana en nuestro planeta. Antes de que hubiera el refrigerador, por ejemplo, existían las fresqueras. Era una instalación en una parte oscura de la casa con ciertos materiales que mantenía frescos a los alimentos y no se necesitaba el refrigerador. Entonces vamos a ir hacia allá, no es un retroceso a lo que teníamos antes, sino es el reencuentro de conocimientos antiguos con tecnologías contemporáneas para poder lograr pues, la supervivencia y sobre todo reducir la vulnerabilidad de nuestras comunidades. Es decir, a partir del conocimiento creo que se podría generar vínculos interesantes con las áreas rurales y redistribuir un poco ese conocimiento, que está completamente centralizado. Otro punto importante es el tema de la concentración de los residuos que se tienen. O sea, si en el municipio de La Paz, por ejemplo, tenemos entre 60 y 70% de los residuos que cada uno de nosotros tiene son residuos orgánicos que no se reutilizan. Entonces el potencial de fertilidad que tiene, digamos, de transformar estos residuos orgánicos en fertilidad para las zonas rurales, devolver algo a la ciudad, al campo desde las ciudades, podría ser una estrategia muy interesante. Costosa probablemente, cambiaría los hábitos de la población, pero creo que es un potencial interesante respecto a generar algún nivel de reciprocidad.
deslizamiento del botadero de Alpacoma, ocurrido en el municipio de La Paz en enero del 2019, y el derrumbe de varias viviendas en un antiguo botadero en la zona céntrica de San Jorge en mayo del mismo año, ambos causados por intensas lluvias y una mala gestión de basura, demuestran los grandes problemas asociados al manejo de desechos en las ciudades del país. Respecto a los servicios, todos generamos residuos, basura, desde que nacemos. Nacemos y comenzamos a generar residuos. Y el promedio es que en La Paz generamos alrededor de 600 kilogramos por persona por día. Y algo también interesante y que va a tener que ser, creo yo, si queremos superar o afrontar medianamente con dignidad este desafío, es el trabajo a nivel metropolitano. Es decir, articular varios municipios para encarar algunas problemáticas. Por ejemplo, residuos sólidos, ¿no? Que los municipios no pueden o no deberían seguir manejando de manera individual, sino de manera conjunta, dado que todos tienen que tener un relleno sanitario o recolectar los residuos finalmente y tener una política de gestión integral de estos residuos. Entonces, ahí también tiene que actuar la corresponsabilidad. Son nuestros residuos los que están en el relleno sanitario. Y muchas veces nuestros patrones de consumo no son los adecuados, ¿no? Si yo me compro una caja de té, entonces me compro la caja de té que está envuelta, es una caja de cartón que está envuelta en un plástico, pero además la abres y tiene un sobrecito o una bolsita que tiene recién la bolsa de té. ¿Cuántos empaques hay ahí, por ejemplo? ¿No? Nosotros, sin tratar de importar otras experiencias, tendríamos que cambiar el chip de nuestra visión respecto a la basura, respecto a ya no ser basura, ser reciclamiento. El tema del agua, de la contaminación, estos terrenos que se hacen en Cochabamba, que los están supuestamente consolidando con cemento. En Alto Cochabamba tenemos problemas de deslaves tremendísimos porque no se ha considerado desde una perspectiva de bioregión los suelos, entonces han construido viviendas y se les han caído. Y en el marco de esa corresponsabilidad, esos residuos se pueden convertir en nuevos productos bajo un término que es la economía circular, ¿no? Es hacer circular esos residuos que reingresen a procesos productivos, que generen empleos y que no sean consumo, basura, relleno. Entonces tenemos que pasar a otra forma de ver las cosas desde la bioregión, desde las cuencas, desde una escala planetaria, y de esa manera vamos a poder hacer políticas públicas adecuadas. Si seguimos haciendo coyunturas, vamos a estar tapando nada más hoyitos, pero la gran inundación no la vamos a resolver. Tenemos que volver a esta escala otra vez. Entonces ahí es participar juntos, ¿no? El tema de los residuos es complejo, porque la mayor cantidad evidentemente se genera en las ciudades, y en ciudades que tienen el Producto Interno Bruto más alto, evidentemente incrementa la generación de residuos. Pueden llegar hasta 1 kilo, hasta 1,5 kilos por persona por día. Por otro lado, el agua es otro tema fundamental en las ciudades, porque en tiempo de lluvias tenemos inundaciones y en tiempo de estiaje tenemos falta de agua en el mismo año. Esto, por ejemplo, en ciudades del altiplano que llueve poco, pero también nos sucede en ciudades como Beni, como en ciudades del oriente. ¿Por qué? Porque las instalaciones no están adecuadas para la cantidad de lluvia que cae y ahí en ese momento se rompen las tuberías o se llena el agua de tierra. Aquí en las ciudades hemos sufrido problemas de sequías, también estamos sufriendo los problemas de lluvias intensas en otras ciudades y incluso temas de riesgos, ¿no? por población que se asienta en áreas que han sido degradadas o en suelos que no son aptos para los asentamientos, para las edificaciones. Esto en La Paz lo conocemos muy bien.
Necesitamos nuevamente las soluciones, ecotecnologías, para, por ejemplo, cosechar agua de lluvia, limpiar el agua servida, el agua que usamos, tenemos que reciclarla. La lluvia es una maravilla, se puede cosechar y almacenar y utilizar el resto del año. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Para mí, lo primero es trabajar en ordenamiento territorial, ¿no? Y esto es a nivel nacional. O sea, tienen que haber políticas locales encaradas por los municipios, pero estas políticas tienen que ser coordinadas con los municipios vecinos, con las autoridades departamentales, esto es en un nivel supramunicipal y a un alcance nacional también. Pese a que las ciudades podrían identificarse como la principal causa de la actual crisis climática, estos centros urbanos también son poderosos puntos de innovación y creatividad, estratégicos para superar los desafíos de estos tiempos. Entonces, ¿qué potenciales ocultan las ciudades? Primero que las ciudades deben desarrollar inventarios de emisiones. Volvemos a lo que les decía antes, ¿no? No somos iguales. Las ciudades tienen características singulares y para ser más objetivos, que las autoridades puedan tomar las decisiones adecuadas respecto a la forma en la que se puede contribuir a la disminución de emisiones, es un inventario de emisiones. Otro elemento que podríamos tomar para las ciudades sería recuperar los techos, las azoteas. Antes recordarán que ahí habían lugares para lavar ropa, para tender ropa. Bueno, se ha cambiado mucho esta lógica y ahora las azoteas están abandonadas. Es el momento de retomarlas para cosechar agua de lluvia, para hacer huertos urbanos, para tener una serie de actividades ecológicas, producir alimento. Es otra de las tareas que tenemos. Pero el otro que es importante es el tema de la agricultura urbana, ¿no? Se cree mucho que el campo y la ciudad son cosas completamente diferentes, pero viendo nuestra experiencia, la de muchas otras que en el caso de Sucre, el Alto, la Paz, que son, digamos, icónicos en el tema de la agricultura urbana, vemos que hay vínculos muy fuertes entre lo rural y lo urbano. Y la agricultura urbana es una interfase no solamente de modelo productivo, sino de la sociedad, porque las personas que trabajan en la agricultura urbana normalmente están vinculadas al campo y a la ciudad, tienen doble territorialidad. Entonces, jugar en esas interfaces creemos que pueden ser espacios y actores muy importantes para generar resiliencia ante eventos extremos en temas de cambio climático o crisis, ¿no? Entonces, en resumen, te podría decir que el replanteamiento de las ciudades viene, por un lado, por políticas públicas y por el otro lado también por cambio de hábitos de sus pobladores, por organización social. Esta pandemia nos ha enseñado a volvernos a ver a los ojos, a volvernos a reorganizar en nuestros barrios. Tenemos que aprovechar esa coyuntura para reorganizar nuestras sociedades y poder hacer este paso del cambio de hábitos. Porque no hay que olvidarse que el campo, cuando trae una verdura, una fruta o lo que sea, no solamente nos trae el producto, sino trae agua, trae la fertilidad del campo y por ende generan procesos muchas veces de infertilidad de los suelos en el campo, ¿no? Y por eso es que tenemos también un proceso avanzado de degradación de suelos en Bolivia que no estamos sabiendo reponer. Entonces las ciudades podrían generar transformación de los residuos orgánicos y devolverlos al campo como un sistema de reciprocidad. Bueno, parte importante de las ciudades sustentables, del urbanismo sustentable, decíamos ya que radicaba justamente en el transporte eficiente, transporte masivo, transporte limpio y que se ha concebido además como una integralidad. Por supuesto que desestimar la quema de combustibles fósiles, la gasolina, el diésel. Por supuesto que promover energías alternativas.
Otra acción interesante es la sustitución de las fuentes de energía tradicionales por energías alternativas, paneles solares. Acá el teleférico tuvo una iniciativa interesante que tal vez no llegó a cubrir toda su demanda, pero ayudó a reducirla. Es uno de los servicios que más energía consume, energía eléctrica. Sustituyeron o pusieron paneles solares en sus cabinas para poder reducir el consumo de la energía del sistema tradicional y poder utilizar energía solar en las noches. En realidad, la lógica no es, en cambio climático, no es sustituir una tecnología por otra. O sea, si yo voy a dejar mi coche de gas, o mi coche de gasolina, y lo voy a sustituir por un coche eléctrico, pero voy a seguir yendo al PAN que está a 4 cuadras acá en mi auto, no cambió nada. Es justo la lógica la que tenemos que cambiar, ¿no? Esa lógica de decir, bueno, vamos a utilizar menos el auto, voy a caminar más por mi propia salud, voy a utilizar transportes o bicicletas. Ahora, mientras llegamos a ese ideal, ¿qué hacemos con el transporte, con el autotransporte que actualmente tenemos? Bueno, lo que se tiene que hacer es tratar de generar una suerte de ordenamiento o reordenamiento del transporte. Y aquí tenemos que generar conectividad entre los distintos sistemas de transporte que tenemos, ¿no? Creo que ya se han dado algunos pasos tratando de interconectar los servicios de transporte municipal como el Puma Catari con el teleférico, por ejemplo. Todavía hay lugares donde no se han implementado las paradas o estas estaciones de intercambio intermodal, pero yo creo que ese es el futuro, ¿no?, al que tenemos que apuntar, y ese debería ser el futuro de los próximos 5 años. Entonces volvemos a rearticular nuestras ciudades, el famoso tejido social, que es fundamental. Por eso digo la importancia del espacio público relacionado con, por ejemplo, en este caso el transporte. Entonces estos nodos serían fundamentales, revitalizarlos, rediseñarlos, y es un gran potencial para poder reencontrar, tejer otra vez la cultura, la sociedad, y obviamente en torno a lo ambiental, porque si yo puedo dejar de usar mi auto y dejar de quemar combustibles fósiles y llego en bicicleta o caminando a este nodo, y este nodo me lleva a un tren eléctrico, a un teleférico, a un Puma Catari, a algún transporte público eficiente que me lleva a otra parte de la ciudad y me regresa otra vez a mi barrio, estoy reduciendo gran cantidad de la contaminación, y eso multiplicado por millones de personas, efectivamente son soluciones reales, ¿no? Entre La Paz, El Alto, Palca, Mecapaca, Chocalla, tenemos que tener un sistema de transporte intermodal donde uno pueda desplazarse con una tarjeta que compre desde el teleférico, pasar por el Chiquititi, reducir costos, incentivar a la ciudadanía a poder hacer estas conexiones. Y con esto, ¿qué hacemos? Evitamos tener que tomar un minibús desde la Ceja del Alto que nos lleve hasta Lipari, ¿no? Y que ese bus tenga que hacer todo ese tránsito generando un mayor gasto, mayor contaminación, es menos eficiente. Si podemos lograr articular estos sistemas de transporte con tramos más cortos, mejor pensados, yo creo que vamos a ahorrar tiempo, dinero, y vamos a reducir la contaminación, ¿no? Las ciudades como tal, tú bien lo mencionas, son invenciones, yo te diría, por ejemplo, centralizadas, ¿no? Todo el tema de la energía, del agua, está basado en grandes plantas de tratamiento de aguas o hidroeléctricas, generadoras, ¿no? El potencial que tiene la ciudad ahora es que podemos descentralizar esos servicios. Es la nueva lógica actual. Porque de acuerdo a algunos datos que justamente han salido en el marco de la discusión de política de ciudades, se ha hecho un análisis de las principales ciudades del país, las ciudades grandes, las ciudades intermedias, y se ha visto una relación entre la expansión urbana y el crecimiento demográfico. Y se ha visto que en algunas ciudades, en Bolivia, por ejemplo, tenemos una mayor expansión urbana y un menor crecimiento demográfico, en comparación con otras ciudades donde el crecimiento demográfico ha sido mayor, pero la expansión no tanto. La centralización de los servicios nos ha traído muchos problemas.
lo vemos aquí en Caracara, en el Botadero, lo han visto ustedes en La Paz también con las grandes represas que no se llenaron. Y en ese sentido, cada barrio podría tener el potencial de tener su propio almacenamiento de agua, de limpiar su agua, de procesar el desecho orgánico y transformarlo en biofertilizante, en abono, de transformar el desecho inorgánico también y transformarlo en materiales de construcción o entregarlo a plantas recicladoras. Pero si te das cuenta, eso lo podemos hacer por zonas, no con una gran infraestructura metropolitana. ¿Y cuál es el problema con que las ciudades se expandan? El problema es que cuando se expanden como manchas, estas pequeñas manchas urbanas alrededor van demandando extensión de servicios, ¿no? Esa extensión de servicios a estos lugares suele ser mucho más costosa que el poder densificar o concentrar los servicios en una mancha más pequeña, en un área más pequeña. En general, entonces, parte del planteo que tenemos que hacer en nuestras ciudades es la descentralización de los servicios. Si lo podemos hacer a nivel doméstico, a nivel edificio o nuestra casa, sería lo ideal. Desde nuestras casas tendríamos que, por ejemplo, reciclar la basura orgánica, ¿no? No tenemos por qué sacarla y transformarla. Ahora hay ecotecnologías muy sencillas como para hacer un compostero en un departamento, ¿no? Yo tengo esa experiencia y no necesitamos un patio, árboles como para hacer ecotecnologías, ¿no? Te hablaba de las azoteas, te hablaba de los muros, te hablaba de lugares públicos. ¿Cuál es la recomendación de urbanistas, expertos? Es promover ciudades más compactas, más concentradas, de manera tal en que se ordene el crecimiento demográfico, pero en el mismo territorio se apunta a generar la densificación en altura, en los lugares obviamente donde se puede. Ahí hay que hacer los estudios de riesgo, etcétera, que aquí en La Paz estamos bastante familiarizados, para ver dónde podemos expandir con estas edificaciones en altura, ¿no? Y por supuesto, la principal estrategia evolutiva que tiene nuestra especie es agruparnos, la colaboración. Tenemos que recuperar la organización social definitivamente para poder enfrentar estos nuevos casos. Porque para lograr tener, por ejemplo, cosechas de agua o tener reciclamiento de desechos, hay que organizarnos, hay que estar de acuerdo los vecinos, encontrar un lugar, y todo eso pasa por la organización social. Esto es perfectamente posible, ¿no? Se han visto en muchas ciudades grandes del mundo, países enteros, ¿no? Japón cabe en Santa Cruz, ¿no? Entonces tenemos que pensar que es posible, ¿no? Que se pueda concentrar la población en estos lugares y que el modelo expansivo no es el ideal por este mayor gasto que supone en provisión de servicios. En temas de transporte, estas personas tienen que desplazarse cotidianamente a los centros urbanos donde generalmente están concentradas las actividades económicas y sus trabajos, lo cual además supone mayor gasto en transporte, mayor contaminación, menor eficiencia en el uso del tiempo. Entonces realmente el modelo compacto es mucho más eficiente, ¿no? E incluso mucho más amigable económicamente porque evita este gasto extraordinario en temas de desplazamiento en dinero y en tiempo. El urbanismo y el desarrollo de las ciudades han hecho que se cambien árboles por campos para la agricultura y ganadería. Se talan bosques y cuando llueve se pierde la contención natural de estos. Tomen en cuenta que en ciudades como Cochabamba, por ejemplo, donde yo vivo, tenemos 5 metros cuadrados de áreas verdes por habitante. Eso es más o menos la mitad de lo que los organismos internacionales piden como mínimo, que son 10 metros cuadrados por habitante,
para poder tener una estabilidad, un equilibrio con la naturaleza. Es que el espacio público es un espacio útil, no es un espacio ocioso. O sea, el tener un parque, y discúlpame, sí sería ideal que no hayan las rejitas y que la gente pueda estar en contacto con el pasto, con los árboles, ¿no? Sin tener las rejitas que, bueno, vienen de una época antigua y que no hemos superado, de una cultura en la que pensamos que sin esas rejitas la gente va a destrozar la plaza o el parque. Pero también tal vez nos da esa sensación de que el parque es algo inútil, ¿no? Que está ahí para mirar y que no tiene ninguna función. Pero ya hemos dicho que genera oxígeno, reduce la contaminación, las partículas dispersas en el aire, reduce la contaminación acústica, es hábitat de aves, insectos, de otras especies. Entonces se pueden hacer dos cosas: disminuimos la fuente de emisiones o aumentamos los sumideros. ¿Quiénes son los sumideros más importantes? Las plantas. Las plantas absorben el dióxido de carbono, lo procesan, lo transforman en azúcares simples, lo metabolizan y son sumamente importantes como sumideros de gases de efecto invernadero. Entonces tenemos que reforzar nuestras áreas verdes, eso es muy importante, y con árboles, porque los árboles generan raíz y esos árboles infiltran el agua, generan hábitat, absorben CO2 las hojas. Entonces no basta con tener pastito o área libre, tenemos que tener superficie arbórea. Nos proporciona paz, nos proporciona oxígeno, nos regula el clima. O sea, tiene un montón de funciones el espacio público, ¿no? Y las personas, me consta, nuestros vecinos, vecinas aquí en La Paz, valoran lo que es un espacio público. Sobre todo, más aquellos que tienen pequeños espacios o los están perdiendo. Y finalmente, las áreas verdes en las ciudades son fundamentales para el cambio climático. Les decía yo que necesitamos reducir la temperatura y mantener más bien el equilibrio de la gradiente térmica, que no sean tan calurosos los veranos ni tan fríos los inviernos, y para eso necesitamos áreas verdes, pero no solo pasto, necesitamos árboles. Aumentar el número y calidad de los espacios verdes en las ciudades puede disminuir el daño climático y reducir los impactos inmediatos sobre la calidad del aire, que contribuye preocupantemente a más de 7 millones de muertes prematuras al año globalmente. Las fuentes, los estanques y huertos en jardines y tejados de las ciudades también moderan los extremos de temperatura y reducen el efecto urbano de isla térmica, lo que ahorra energía y mejora la calidad del clima en estos centros urbanos. El tema de la agricultura urbana me parece que es algo que hemos trabajado muy poco y que es una oportunidad. O sea, a pequeña escala, lamentablemente, sirve para el abastecimiento de la persona o de su familia, probablemente. Yo conozco a algunas personas que han estado trabajando y tienen sus propios huertos en sus casas, desde macetas hasta algo un poco más elaborado. Pero bueno, somos conscientes de que en nuestra ciudad también, en la mayoría, en la parte urbana tenemos edificios. Es difícil la práctica, pero no es imposible. También es algo que permite tener una actividad de reposo y de contacto con la tierra, con la naturaleza, recuperar saberes. En nuestra experiencia hemos visto que la agricultura urbana primero genera capacidades, genera oportunidades para personas que normalmente son migrantes del campo, dejan sus tierras infértiles en muchos casos, venden todo su ganado para venirse a comprar un terreno en alguna zona periurbana del Alto y no encuentran las oportunidades y se incrementan su vulnerabilidad económica, social, incluso de seguridad misma personal al migrar a las ciudades. Entonces su calidad de vida baja mucho, ¿no? Yo creo que parte de nuestra responsabilidad es también forzar, un poco obligar a que las políticas públicas avancen, porque la escala en la cual se ven los problemas es esa. Por mucha buena voluntad que tengamos los que estamos haciendo trabajo hormiga y huertos y compostas por personalmente, digamos, en nuestro barrio, necesitamos trabajar en políticas públicas para poder hacer estos cambios
un poco más acelerados. Entonces, en este grupo de personas creemos que hay interesantes oportunidades en digamos, importar sus tradiciones agrícolas, rurales y transponerlas en un territorio que, aunque sea más pequeño, genera ese mismo vínculo emocional, también cultural que tienen estas personas, ¿no? Entonces, tiene un rol muy importante en ese término de amortiguar un poco y mejorar la calidad de vida de las personas. ¿Cómo hacerlo? Bueno, por un lado sí, el trabajo hormiga de crear conciencia con medios de comunicación como el RTP, como tus programas, pero también trabajando con nuestros representantes políticos, con la gente que va a hacer políticas públicas, para poder hacer nuevos reglamentos. Necesitamos definitivamente que ya no sea estímulos fiscales la premiación, sino políticas de coerción. Si tú no cosechas agua de lluvia, no puedes construir, ¿no? Obviamente en una primera fase está relacionado con el tema del autoconsumo, porque obviamente la gente en el campo tiene sus cultivos y tiene un acceso a alimentos bastante saludable, pero cuando llegan a las ciudades terminan comiendo fideos, pollos, papas fritas y obviamente su calidad de vida y su salud o sea, si vemos los datos, por ejemplo, 65% de la población en el Alto tiene problemas de obesidad y sobrepeso. Bueno, definitivamente yo creo que la transformación viene desde las ciudades. Por mucho tiempo les decía yo que estuve trabajando en ecoaldeas, emplazamientos humanos intencionales, que van al campo, dejan la ciudad, la olvidan y van al campo a fundar una nueva utopía, ¿no? Sin embargo, me di cuenta al paso de los años que el problema está en las ciudades. Necesitamos resolverlo desde nuestros barrios, desde el lugar donde se está generando la contaminación, porque no podemos abandonarlas, ¿no? Entonces, es notorio que las zonas más vulnerables en términos de alimentación son las personas que están migrando del campo y pierden su capacidad de producir sus propios alimentos. Entonces, la agricultura te devuelve eso en primera fase, y cuando ya se convierte en algo que puede empoderar a las personas, puede cambiar las mismas relaciones de poder en sus propias familias, porque todo esto está vinculado también con las formas patriarcales que tienen de migración, donde el hombre ejerce el rol hegemónico de transportista, el abastecedor. Entonces genera unas relaciones de dependencia muy fuerte también. Entonces la agricultura urbana dentro de sus mismas casas puede generar algunos ingresos económicos extras e incluso sustituir totalmente los ingresos que algunas familias pueden percibir. La resiliencia urbana es un concepto holístico que apunta a un desarrollo de las ciudades para mantener o restablecer rápidamente la provisión de servicios y funciones esenciales y adaptarse adecuadamente a mediano o largo plazo, a pesar de posibles impactos de desastres naturales, socioeconómicos o de otra naturaleza. Sin embargo, las urbis, las ciudades, tienen sus zonas de transición, ¿no? Es el anillo que lo rodea, que es el lugar semi-rural donde se vive con lógicas de ciudad, pero en el campo. Son zonas que normalmente no tienen servicios, no tienen agua, son terrenos, pero que la gente está forzando para que se conviertan en ciudad, ¿no? La especulación urbana famosa de gentes que están trabajando en esas zonas y que presionan para que haya servicios. Porque los municipios solos no pueden enfrentar este problema del caos del ordenamiento territorial, que además está promovido por fuertes intereses económicos, así como la agroindustria es la principal responsable de la expansión agrícola que afecta a áreas forestales. En las ciudades, las inmobiliarias son las responsables de la afectación de bosques, de serranías, de ríos, ¿no? De lechos de río, para poder habilitar suelo, para poder urbanizar, ¿no? Y esto lo vemos todo el tiempo. Las ciudades no pueden proporcionar su propio alimento, albergan conflictos sociales, contaminan el aire, el agua, su crecimiento reduce los ecosistemas naturales. Entonces, siempre han sido vistas como parte del problema. Pero esta percepción tiene que cambiar.
Tiene que cambiar la percepción de las ciudades desde las propias ciudades y también a otros niveles. Si nosotros pudiéramos lograr una zona de transición autosuficiente, evitaríamos el crecimiento de la mancha urbana de esa manera, porque contendríamos de alguna manera esa especulación urbana, y las personas que lograran, que quisieran ponerse después de este cinturón, tendrían que tener criterios sustentables también, porque no tienen estos tubos, estas cables, estas líneas de servicios convencionales, ¿no? Porque ya detuvimos ese crecimiento. Porque el municipio solo no puede enfrentar si el municipio de al lado les ha dado autorización y está reclamando, bajo un pretexto de problema de límites, están reclamando jurisdicción sobre el mismo lugar y están autorizando este tipo de obras. O, por otro lado, el gobierno nacional, a través de la Asamblea, está promoviendo la regularización de los asentamientos ilegales a través de los procesos de titulación de propiedad. Por otro lado, también tenemos la oportunidad ahora, con la ley de huertos urbanos en el caso de La Paz, de solicitar un espacio público para el uso de un huerto. O sea, si vivo en un departamento y no tengo dónde plantar y ya he plantado mis macetas, el siguiente paso es solicitar al gobierno municipal de La Paz un pequeño espacio que identifiquen para hacer un huerto vecinal y conjuntamente empezar un proceso de revalorización y de revinculación hacia lo que significa la agricultura, que es el sostén de todas las sociedades y sigue siendo y no va a dejar de ser. El momento que estamos viviendo en el planeta, no solamente en la región y en el país, es probablemente la última oportunidad que tenemos para evitar una catástrofe climática si llegamos a superar los 2 grados centígrados de incremento. Para mí lo más importante es sacar lo más importante de nuestra vida moderna, la cultura apropiada, y rescatar lo más importante de nuestros saberes antiguos, tradicionales, ¿no? No solo saberes, sino técnicas, ¿no? Ancestrales. Y en esa combinación vamos a encontrar un nuevo futuro, un nuevo paradigma, una nueva forma de ver el mundo, porque la realidad nos va a exigir eso. Y además los tiempos son así, los tiempos son más tranquilos, más horizontales, es más lo femenino, menos la violencia. Estamos transitando a una era más espiritual, no tan racional, y en ese sentido también nuestras ciudades va a ser esa transformación va a ser más fácil, porque al mismo tiempo nos está orientando a eso, ¿no? La gente nos damos cuenta que está en esa onda. Entonces yo creo que no va a ser tan difícil para mucha gente que todavía está aferrada en la modernidad y en las cosas como están funcionando. No va a ser tan difícil esta transformación. Las ciudades son sin duda una importante ficha en el tablero de la crisis climática. Su transformación tecnológica y cultural hacia asentamientos humanos capaces de producir parte de sus alimentos, de su energía, el agua y reutilizar sus residuos orgánicos como abonos para la agricultura rural, les dará un futuro más próspero ante impactos ya previstos, como protagonistas en las soluciones al cambio climático desde las capacidades e ingenio de sus ciudadanos. Todo indica que desde las ciudades y sus múltiples capacidades vendrán los nuevos paradigmas de desarrollo y modernidad hacia la transformación de la cultura y hábitos urbanos. Desde las iniciativas de jóvenes emprendedoras hasta los esfuerzos por reconstruir los tejidos sociales alrededor de huertos urbanos y sistemas de gestión de basura o cosecha de agua, las ciudades deberán convertirse en verdaderos centros de innovación y revalidación de saberes y conocimientos ancestrales en la lucha frente a la crisis climática. Para embriagarnos tenemos las frutas de temporada. Para embriagarnos tenemos las frutas de temporada. Los duraznos amarillos, las manzanas coloradas, los choclos y los quesillos, junto a los higos y peras.
mantengámosla viva para que sus frutos nunca mueran.